Hola, hoy continuamos con el tema de asociación. Como vimos en la conferencia, analizamos la normativa que es aplicable a esta persona colectiva y vimos que esta normativa es compleja porque abarca varios alcances, como la Constitución, el Código Civil y la Ley 351. Hoy vamos a analizar de manera más puntual lo que entendemos por asociación. Una de las recomendaciones que se desarrolla en los estándares internacionales reconoce justamente que las leyes pueden requerir que se lleven a cabo determinadas acciones específicas para crear una organización civil formal. Veremos a continuación ciertos elementos que se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico y que tienen que ver con los siguientes aspectos. Primero, veremos la constitución de una asociación, cómo se constituye. Luego analizaremos su objeto, el fin, que debe ser común, permanente, lícito y posible, como ya hemos analizado cuando expusimos en términos generales lo que entendemos por asociación. Veremos cómo se regulan a sus miembros, a sus asociados, cómo se organiza, cómo se prevé la estructura de una asociación y las formalidades. Comencemos entonces con la Constitución. La Constitución se entiende, como su nombre lo indica, el acto por el que se funda la asociación, y es el acto más importante que da nacimiento a esta, porque es el primer acuerdo de los asociados o de los miembros para constituir la asociación. Los miembros manifiestan su voluntad de unirse y dar la creación a una persona jurídica. Los miembros, los asociados, dan su consentimiento implícito, además, para someterse a la normativa interna de la organización. Los miembros están dispuestos a cumplir las reglas de juego que supone dar nacimiento a una asociación. Todos ellos se convierten en asociados y todos ellos aceptan someterse a esta normativa que les otorgará derechos y obligaciones. Veamos los requisitos que necesitamos para constituir una asociación. Es importante que sus asociados, sus miembros, gocen de capacidad jurídica, tanto cuando hablamos de personas naturales, y en ese caso hablamos de personas con mayoría de edad y con capacidad de obrar, como las personas jurídicas, que se encuentren válidamente constituidas, registradas, para que sean asociadas de una asociación. El objeto de la asociación debe ser cierto, el objeto debe ser claro. ¿Para qué estamos fundando, dando creación a una asociación? ¿Qué es lo que buscamos todos los que nos estamos asociando? Debe ser un objeto lícito y un objeto posible. No debe estar reñido por el orden público. Por eso hablamos de un objeto lícito. Busca también un fin, porque se ha creado la asociación para, por lo general, satisfacer las necesidades comunes de sus asociados. Y esa es la finalidad, en esencia, de la asociación. Y esa finalidad, como establece además nuestra Constitución, debe ser un fin lícito. Y debe cumplir para su constitución con ciertas formalidades establecidas por ley. No nos olvidemos las recomendaciones que fueron desarrolladas por los estándares internacionales. Son importantes las formalidades para constituir una asociación.
pero ellas no deben constituir, a su vez, en impedimentos para que sea difícil poder dar vida a una persona jurídica como es la asociación. Veamos qué dice el Código Civil respecto a la constitución de una asociación. El artículo 58 establece: los organizadores de una asociación o los comisionados para el efecto presentarán ante la prefectura del departamento el acta de fundación con el nombre, profesión y domicilio de los fundadores, el estatuto y reglamento y el acta de aprobación de estos últimos. Esta norma refiere a la prefectura del departamento. Hoy es la gobernación autónoma departamental, la que es competente para conocer las solicitudes de reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones que tienen un alcance departamental. Pero veamos los requisitos. Vamos a identificarlos nuevamente con relación a este artículo. Veamos. Exige un acta de fundación con el nombre, profesión y domicilio de los fundadores. Esta acta puede ser elaborada en un documento simple donde las personas, sean naturales o personas jurídicas, en su caso debidamente representadas, manifiestan su voluntad de dar nacimiento a una asociación, ¿sí? Y estas asociadas deberán establecer su nombre, profesión y domicilio. La norma civil no exige la protocolización, tampoco exige un acta legalizada, no exige una escritura de constitución. Y si alguno de ustedes alguna vez ha participado en un procedimiento administrativo ante las prefecturas, con anterioridad a las modificaciones que se dieron más adelante con la Ley 351, recordarán que el acta de fundación se elaboraba de esa manera. Se firmaba un acta que no necesitaba ser notariada. Se podía presentar el acta junto con los demás documentos, en original, por supuesto. ¿Por qué? Porque la prefectura, a través de la notaría de gobierno, protocolizaba todos estos documentos. Hoy, esta acta, entendida en estos términos por el Código Civil, ha sido modificada y lo veremos enseguida cuando veamos la Ley 351. Luego el mismo artículo dice el estatuto, que es las reglas de juego, la norma interna fundamental para dar nacimiento a una asociación, el reglamento, que por lo general debería ser la norma interna complementaria en aquellos detalles que no deberían estar figurando en el estatuto, detalles administrativos, detalles de cómo se organiza la asociación a su interior, y el acta de aprobación de estos documentos. Fíjense que esos eran los requisitos que exigía el Código Civil para constituir una asociación. La Ley 351, en cumplimiento a la Constitución, establece nuevos requisitos para reconocer la personalidad jurídica. En este caso ya no hablamos de asociación como término jurídico, sino que hablamos de entidades civiles y ONGs. Veamos entonces cuáles son los requisitos que la Ley 351 exige para su constitución. La escritura pública de constitución. Cada uno de ustedes coincidirá conmigo que hay un paso muy grande entre el acta de fundación y una escritura pública de constitución. Fíjense cómo han incluido un requisito tan complicado para las asociaciones que a nivel nacional, sea como ONGs o entidades civiles, deben cumplir. Porque una escritura pública de constitución comprende la realización de una minuta que deben suscribir los miembros, su protocolización ante notaría de fe pública. El problema,
que muchas veces se presenta es que esta minuta incluye un contenido que al criterio de esa asociación o esa entidad civil es suficiente, pero resulta que ante el Viceministerio de Autonomía no es suficiente y tenemos que corregir las cláusulas, incluir nuevas o excluir otras, y ello supone modificación ante la notaría. En fin, varios tropiezos se presentan en el proceso de generar esta escritura pública de constitución que naturalmente ya encarece este procedimiento. Luego solicita el estatuto. Eso es natural, es importante este requisito. Una asociación no puede vivir sin estatuto. Debe establecerse de manera muy clara las reglas de juego. Establece también su reglamento interno, pero también solicita actas de aprobación del estatuto y del reglamento interno. Está bien, necesitamos acreditar que los miembros han aprobado estos documentos. Piden el poder notariado del representante legal. La ley exige así. A nivel ya administrativo solicitan también un poder especial del apoderado que vaya a representar a la entidad civil o la ONG. Esto ya encarece la situación para estas entidades. Y dice otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central del Estado conforme al reglamento. Veamos qué dice el reglamento. El Decreto Supremo 1597, que ya sabemos que reglamenta la Ley 351, establece en el artículo 10 lo siguiente. Además de los requisitos que hemos mencionado en la ley, y que no los vamos a reiterar nuevamente porque están contenidos en el artículo 10 reiterándolos, también incluye este decreto la exigencia de presentar el certificado de reserva de nombre. Cuando tratemos los trámites en particular, veremos que ante cualquier solicitud que deba iniciarse ante el Viceministerio de Autonomías, debe primero presentarse la solicitud de reserva de nombre. Ello para garantizar que no exista duplicidad de nombres. Ya veremos con detalle cómo se realiza este trámite. Pero para la Constitución tenemos que contar ya con la reserva de nombre y con el certificado emitido por el Viceministerio. Luego dice lo que señala también la ley, escritura pública de Constitución, pero añade concordante con el contenido del estatuto. Y es ahí donde se presentan problemas, porque si nos ponemos a pensar qué sentido tiene volver a reiterar en la minuta de Constitución artículos que están en el estatuto cuando el estatuto va a ser transcrito en su integridad. Esto hace que la escritura de Constitución sea mucho más onerosa, porque al incorporar el estatuto en sí mismo en la minuta, pues estamos hablando de un documento que va a tener muchas hojas y que el notario nos va a cobrar por ellas. Por ello, cuestiono el por qué tenemos que incorporar artículos del estatuto en la minuta de Constitución. Luego solicita el reglamento, el acta de fundación, pero solicita que ésta sea notariada. Como verán, son requisitos que encarecen el trámite. También pide el decreto reglamentario, el acta de elección y posesión del directorio u otro ente de representación. También tiene que ser acta notariada. Y pide el estatuto orgánico y reglamento interno con firma de miembros del directorio. Este requisito en particular y el que viene a continuación, considero que ha sido un error del decreto el atribuir la competencia al directorio para la firma del estatuto orgánico y del reglamento. Como decíamos en diapositivas anteriores, son los miembros, los asociados, los que aprueban las reglas de juego para constituir una asociación, y en el caso de nivel nacional, una entidad civil o una ONG. No puede ser el directorio, salvo que la asamblea les hubiera delegado esta atribución para firmar los documentos que son fundamentales para la creación de una persona jurídica.
Es un contrasentido que sean los miembros del directorio cuando deberían ser los miembros de la asamblea, los fundadores. Lo mismo sucede cuando hablamos del reglamento interno, que en realidad los he puesto juntos, son dos requisitos separados, por eso decía el que viene también a continuación, porque también es el reglamento interno que debe ser firmado por los miembros del directorio. La misma observación debería ser los miembros fundadores, los asociados, fueran o no fundadores, los que concurren a la asamblea para aprobar el estatuto y su reglamento interno. Y finalmente, solicita el reglamento un certificado de no adeudo pendiente al nivel central del Estado. Esto es lo que se llama el certificado que emite la Contraloría, y considero que este también es un requisito que excede cualquier formalidad razonable que deba exigirse a una persona jurídica como es una asociación, una entidad civil, una ONG. No tiene sentido que los miembros del directorio deban acreditar que no tienen deudas con el Estado, porque su rol como directores no dice relación alguna con cualquier obligación personal que éste tuviera con el Estado. Como hemos visto en la responsabilidad alcanza a la asociación. Esta debe cumplir sus actividades sobre la base de su estatuto y en cumplimiento de sus fines. Si no cumple con ellos, pues será la asociación responsable, no sus miembros, salvo que estos, por supuesto, hubieran actuado con dolo o culpa, como lo tenemos explicado. Entonces, ¿qué razón tiene exigir a los miembros del directorio una certificación que no tengan deudas con el Estado? Adicionalmente, esta certificación que emite la Contraloría muchas veces contiene información respecto de procedimientos iniciados contra la persona en cuestión, pero que no han finalizado, no están ejecutoriados. No obstante, se verifica que existe, por ejemplo, un proveído de inicio de ejecución tributaria en contra de esta persona en particular, pero el mismo no está ejecutoriado, el mismo puede estar siendo cuestionado, lo mismo que notas de cargo por efecto de aportes al Cenacit, por dar un ejemplo. Entonces, este requisito que establece el Decreto Supremo es realmente un exceso y realmente constituye un impedimento para poder constituir de manera fluida y viable una asociación.